Bienvenidos a un video más acerca del curso de análisis vectorial. En esta ocasión estaremos abordando acerca del producto vectorial o también conocido como producto cruz, donde tenemos que A por B, A producto cruz B, nos va a dar otro vector determinado como C, lo cual vamos a realizar la demostración. Entonces tenemos un espacio R3, un espacio tridimensional donde tenemos el vector A con sus componentes en X, en Y y en Z, y también tenemos un vector B con sus componentes en X, en Y y en Z, y el producto vectorial de estos dos vectores, es decir, A por B, me da otro vector C perpendicular a este plano que forman estos dos vectores. Este viene a ser un plano perpendicular. Este vector C viene a ser perpendicular a este plano que forma el vector A y el vector B, siempre teniendo en cuenta que el giro va en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual es positivo. Si va en este sentido, el giro es positivo en contrario a las manecillas del reloj, y si es que va en este sentido, como giran las manecillas del reloj, va a ser negativo. Entonces, por eso se está especificando en este gráfico la flecha que está yendo en sentido antihorario este ángulo, y aquí existe un ángulo teta que también puede ser que toma su valor máximo cuando el seno es de 90 grados, es decir, va a tomar su valor máximo cuando en este plano estos dos vectores formen un ángulo también de 90 grados. Para lo cual vamos a proceder a determinar las componentes del vector C. Vamos a colocar el vector C, tener en cuenta que este vector C viene a ser no un escalar, más bien viene a ser un vector, y un vector se caracteriza por tener su dirección, sentido, magnitud y punto de aplicación. Entonces, C es igual a multiplicar el vector A, producto vectorial, por B. Reemplazamos el vector A, que es AX sub I, coma, AY sub J. Tenemos que tener en cuenta que están reemplazados, o también estos vectores, en función de sus vectores unitarios. Y A, Z, K. Todo esto está multiplicando al vector B, producto cruz, Bx sub I, punto y coma, By sub J, punto y coma, y Bz sub K. Vamos a aplicar la propiedad distributiva para multiplicar. Entonces vamos a multiplicar primer componente AX por BX, y vamos a multiplicar aparte estos vectores unitarios, es decir, el vector Y por el vector Y, más AX por BY, y lo que se multiplica es el vector Y por el vector unitario J, y J, más multiplicamos AX por BZ y también sus componentes Y por K. Una vez que ya terminamos con el primero, vamos con el segundo componente, más AY, que multiplica por BX, y sus componentes unitarios J multiplicado por I, más AY, que multiplica por BY, sus componentes J por J,
Continuamos más la componente A en Y multiplicado por BZ y sus componentes J por K, más el último componente que nos falta, más el vector componente AZ por BX y sus componentes K por X, K por Y, más AZ por BY y sus componentes K por J, y el último componente más AZ por BZ y sus componentes que van a ser K por K. Y allí tenemos todos estos productos puntos, serían en este caso multiplicar, pero tenemos que multiplicar primeramente los vectores unitarios. Y para multiplicar los vectores unitarios, acá tenemos una representación. Recordar que el módulo del vector unitario es igual a 1, entonces tenemos para X, Y, para Y, J y para Z, K. Lo cual se va a utilizar una regla que se determina como regla de la mano derecha para multiplicar estos componentes. Entonces, si recordamos el video anterior donde multiplicábamos, para que la expresión o el módulo sea máximo, teníamos que tener en cuenta que tenía que existir el seno de 90 grados, ya que el seno de 90 es igual a 1. Entonces vamos a multiplicar en esta parte primeramente para determinar que I por J en este sentido, tomando en cuenta el sentido de las antihorario, I por J por el seno de 90 grados, que va a dar como resultado seno de 90 es igual a 1. Vamos a tomar que el ángulo teta, seno de 90, es igual a 1. Entonces me va a dar I por J, va a dar como resultado este vector que me sobra del eje Z, que es K. Y como está girando en sentido horario, vamos a utilizar esta regla de la mano derecha. Si colocamos esta mano de la mano derecha y cerramos en este sentido, como está acá, entonces gira en sentido antihorario. Entonces el pulgar apunta hacia la parte de arriba. Como apunta hacia la parte de arriba, va a ser el vector unitario K positivo, porque está apuntando para el componente positivo. Entonces esto es igual a colocar K positivo, el vector unitario K positivo. Y continuamos. Ahora, si multiplicamos J por I, en este caso utilizando la mano derecha mismo, pero en sentido, ahora en sentido horario, en este sentido, si colocamos la mano y cerramos desde J hasta I, el pulgar lo que va a hacer es apuntar hacia la parte de abajo, si tomamos así. Y como el pulgar apunta hacia la parte de abajo, continuamos acá llenando. Ahora estamos multiplicando J por I, teniendo en cuenta que el ángulo es de 90 grados en todo momento, seno de 90 grados, ya que ahí toma el valor mayor. Entonces, como ahora el pulgar apunta hacia abajo, K viene a ser negativo. Recordando que este K es un vector unitario.
Ya tenemos estos vectores. Ahora continuamos. También podemos multiplicar j por k. J por el vector k por el seno de 90 grados. J por k. Y si tomamos la mano derecha de la misma forma, y si giramos, teniendo en cuenta desde este vector j por k, entonces lo que apunta es saliendo de la pantalla de la computadora o del cuaderno de lo que esté viendo el lector, entonces va a ser positivo, pero lo que me sobra es y, entonces va a ser y positivo. Lo que nos sigue es el vector k por j por el seno de 90 grados, y ahora colocamos k por j, lo cual nos va a dar como el y negativo, porque apunta hacia adentro. Es como si estuviera entrando en este sentido el vector y cuando colocamos en este sentido. Entonces lo que está yendo es negativo y va a ser menos y. Otra combinación, lo que nos falta es j por k. J por k ya tenemos. Lo que nos faltaría es y por k. Y por el vector k por el seno de 90 grados. El resultado lo que nos va a dar es y por k si tomamos la mano derecha y subimos desde y por k en este sentido. Lo que nos da es negativo para el vector j. Vector j menos j. Y finalmente k por i, el vector k por i por el seno de 90 grados va a ser igual. Ahora, si tomamos en cuenta que multiplicamos k por i en este sentido, como está girando en sentido, en este caso en sentido antihorario, va a ser positivo. J va a ser positivo. Positivo. Tener en cuenta esta parte. Si gira en sentido antihorario, va a ser positivo, y si gira en sentido antihorario, horario, va a ser negativo, estas componentes que tenemos acá. Entonces, eso para esta parte de los vectores unitarios para el producto vectorial, teniendo en cuenta siempre la mano derecha. Una vez que ya tenemos estas componentes de los vectores unitarios, vamos a aplicar en este apartado. Y algo a tener en cuenta, si multiplicamos el vector y por el vector y, por el seno, como si tenemos, entonces ahora ya no va a formar un ángulo de 90 grados, es decir, que va a estar en el mismo sentido. Si tenemos y, entonces otro vector y va a estar en este mismo sentido, y el ángulo que forma va a ser de 0 grados. Entonces, y el ángulo de 0 grados, esto es igual a 0. Entonces, y por i, o también puede ser j por j, y también el vector k por k siempre va a ser igual a 0. Entonces, si tenemos el producto de i por i, j por j o k por k siempre va a ser 0, ya que el seno de 0 es igual a 0. Utilizando esta parte vamos a eliminar lo que tenemos i por i. Este componente se vaya, que tenemos i por i. También tenemos otra componente donde podemos eliminar j por j. Buscamos, tenemos acá j por j también se va, y también k por k también se va, este último componente.
y reescribimos lo que nos sobra. Tenemos entonces el vector A por X por B, B por y por J buscamos en nuestra tabla y por J nos da K positivo. K positivo más A por X y B por Z. Tenemos I por K. Nos dirigimos a nuestra tabla. I por K nos da menos J. Entonces va a ser menos J. Más tenemos A por Y multiplicado por B por X. Y tenemos las componentes J por I. J por I da igual a menos K. Más A por Y más por B por Z y las componentes J por K. J por K tenemos I positivo. Más tenemos AZ, BX y tenemos K por I. Nos dirigimos a la tabla K por I, tenemos J positivo. Más AZ, BY y tenemos K por J. K por J me da menos I. Y allí tenemos que tener 6 componentes. Una vez que tenemos estos 6 componentes, podemos agrupar. Tenemos K y también tenemos acá un K negativo. Entonces lo que se puede determinar o lo que se puede multiplicar es por esta parte de acá, lo que nos puede quedar de la siguiente manera. Podemos agrupar, vamos a señalar con color rojo para con quienes vamos a agrupar. Entonces nos quedaría sacando el factor común en esta parte de acá, nos quedaría como AX por BY más AY por BX, todo esto por K. Como este está negativo, entonces tiene que afectar a toda esta parte de acá que va a ser menos. Y allí tenemos el primer componente para K. Ahora continuamos con el otro componente más, señalamos de otro color para no confundirnos con la componente en J. Colocamos, podemos determinar de la misma forma como anteriormente el factor común, lo cual nos va a, vamos a determinar como este está negativo, vamos a colocar para la parte de atrás AZ por BX menos AX por BZ. Esto en función de su componente unitario J. Y más el último que nos falta serían estos dos de acá que vamos a colocar de este color. Entonces, más de la misma forma obtenemos el factor común AY, BZ menos, este signo afecta todo, menos AZ por BY, todo esto en la componente Y. Y de esta forma quedaría escrito el vector C. Tener en cuenta que estos productos de acá son productos escalares, por lo cual nos va a dar siempre un escalar o un número, el cual nos indica dónde se ubica este vector. Entonces, escribiendo como
y JK escribiríamos como AY por BZ menos AZ por BY. Esto para la componente en X o en Y en función de su vector unitario, más la componente en Y, que sería AZ por BX menos AX por BZ. Todo esto para la componente en Y. Y la última componente en Z o en K en función de sus vectores unitarios, AX por BY menos AY por BX. Todo esto para la componente en K. Y allí tenemos el vector C. De esta manera se puede determinar el vector resultante del producto vectorial entre A por B. Una vez que ya tenemos esto, queda demostrado utilizando la regla de la mano derecha. Otra forma de demostrar el producto vectorial es utilizando mediante matrices. ¿Cómo se utiliza para determinar este producto vectorial? De la siguiente manera: si tenemos el vector C que queremos determinar, utilizamos una matriz de 3 por 3. Tener en cuenta que para aplicar las matrices tenemos que tener un poco de conocimientos y vamos a expresar en función de sus vectores unitarios, es decir, I, J y K. Y representamos. Para el primer vector tenemos A en X, A en Y y también A en Z. Y para el otro, B en X, B en Y y B en Z. Ahora vamos a determinar sus determinantes para cada uno. Si utilizamos el método de determinantes, tenemos que tapar esta parte de acá, esta parte. Entonces lo que nos quedaría es estos vectores de acá del centro. Vamos a utilizar este apartado para multiplicar. Entonces vamos a multiplicar A por Y. A por Y multiplicado por B por Z, menos, tener en cuenta que tenemos que colocar el signo menos para multiplicar el otro en X, que sería A por Z por BY. Todo esto estamos en función de Y, del vector Y unitario. Ahora, como esto va intercalando positivo y negativo, ahora va a ser menos. Una vez que ya terminamos con eso, vamos a tapar esta parte de acá, es decir, para el componente J, esta parte, y lo que nos quedaría es estos componentes de acá de los extremos. Entonces vamos a multiplicar este con BX con AZ y AX con BZ. Menos, entonces abrimos paréntesis y multiplicamos AX por BZ y siempre colocar el signo menos, menos AZ por BX. Y todo esto para J. Estamos en función de J. Y como estamos intercalando signos más, menos, nos tocaría más. Nos toca multiplicar ahora en este momento. Si tapamos K, entonces tenemos que multiplicar estos en X. De esta manera. Entonces AX por BY menos, recordar siempre va intercalando más menos, AY multiplicado por BX. Todo esto está en función de K.
colocamos para abajo igual, entonces ahora podemos ordenar como AY por BZ menos AZ por BY, todo esto para la componente en X o en Y, en función de sus unitarios, y en esta parte como tenemos negativo podemos intercambiar todo esto, quedaría como AZ por BX, y este sería negativo ya que pasa a multiplicar el signo de afuera, AX por BZ, todo esto para la componente J, y más el último AX por BY menos AY por BX. Todo esto para la componente en K. Y este vendría a ser el vector C, el cual está expresado en sus componentes X, Y y Z. Y si podemos observar, tenemos el mismo resultado que la parte de arriba. Todos sus componentes son iguales. Entonces, ya depende del lector cuál de estos métodos utilizar al momento de realizar el producto vectorial cuando tenemos vectores. Estos temas se va a estar revisando en temas posteriores como campos magnéticos y también lo que es momentos angulares y también la parte de torque o momento de torsión. Esto es todo por este video. No olviden suscribirse y darle me gusta.